Vamos con la agenda económica. En primer lugar vamos a ir a algunos temas de economía internacional para después bajar un poco a las noticias más importantes de la realidad nacional, ¿no? En primer lugar quería hablar de Evergrande, ¿no? La mencionamos en los días anteriores, esta empresa de real estate, o sea, de negocios inmobiliarios de China, que ha demostrado, ha declarado tener problemas financieros importantes y eso ha generado a comienzos de esta semana importantes retrocesos en la bolsa, incertidumbre en los mercados financieros mundial. Muchos expertos tienen el temor de que esta empresa se convierta en el próximo Lehman Brothers, ¿no? Este banco que quebró allí por el 2008-2009 y desencadenó la crisis subprime, que se llamó la última crisis importante económica, ¿no? Que afectó a todo el mundo y que justamente se origina en los mercados financieros y después traspasa a la economía real, o sea, la economía de bienes y servicios, ¿no? En este caso, ayer justamente estaba leyendo el Financial Times y me encontré con un dato muy interesante, ¿no? El problema de Evergrande pone de manifiesto una situación que hace varios años que se viene advirtiendo en China. El tamaño del sector inmobiliario chino es gigante, o sea, el sector inmobiliario chino explica el 29% del PBI de China, o sea, el 29% de toda la economía de China es el mercado inmobiliario, ¿no? Es por esto que al ser China una de las economías más grandes del mundo y al tener un mercado inmobiliario tan desarrollado, el mercado inmobiliario, es una tracción a la economía, ¿no? Fíjense lo siguiente, China consume el 50% del acero del mundo y el 70% de las compras de cemento del mundo, ¿no? Como para que se den una idea del tamaño del sector inmobiliario chino. Ahora, lo cierto es que este sector inmobiliario ha crecido a la sombra de un impresionante apalancamiento, es decir, una deuda muy grande. Todas las empresas inmobiliarias de desarrollo inmobiliario de China han crecido con muchos pasivos, con mucha deuda, ¿no? Apalancándose tanto por medios formales, o sea, la banca por bancos formales, como también lo que se llama shadow banking, o sea, banca en la sombra, ¿no? La banca informal. Entonces, todo este crecimiento hace muchos años que el crecimiento del sector, ¿no? Que muchos expertos están anunciando que hay una burbuja inmobiliaria. Y fíjense lo siguiente, justo hoy leía, ayer, como les comentaba en el Financial Times, dice que hay tantas propiedades inhabitadas en China, ¿no? Departamentos sin gente que no están habitados, como para albergar a 90 millones de personas. O sea, hay casas, departamentos en China de tantos desarrollos inmobiliarios que están desocupados que podrían albergar 90 millones de personas. O sea que hay 5 países del G7 que podrían entrar en China, digamos, y acomodarse en los departamentos que están deshabitados. O sea, ¿cuáles son esos países? Bueno, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá, todos ellos tienen menos de 90 millones de personas, ¿no? O sea, no todos a la vez, obviamente, pero cada uno de ellos podría entrar en todos los departamentos que están vacíos en China, ¿no? Como para que se den una idea de la burbuja inmobiliaria que hay en China, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, las autoridades chinas se han empezado a dar cuenta de esta situación y hace algunos meses empezaron a poner límites al endeudamiento. Esto se llama las 3 líneas rojas, ¿no? Es una política china, digamos, de empezar a controlar al sector y a limitar su endeudamiento. Y bueno, parecería ser que Evergrande ha sido la primera víctima de esta política China en pos de limitar un poco, de enfriar un poco la burbuja económica en torno a los inmuebles en la economía china, ¿no? Entonces, acá lo que dicen los expertos es que no esperan que Evergrande provoque un colapso económico, pero sí creen que esto es control que hace Beijing, el Partido Comunista Chino, sobre el sector inmobiliario, va a deprimir significativamente, digamos, el crecimiento del sector inmobiliario y esto obviamente empuja a toda la economía china a crecer más despacio. ¿Por qué? Porque como vimos, el real estate, el sector inmobiliario es el 29% de la economía china.
Entonces, si la economía, si el sector inmobiliario empieza a crecer más lento, esto hace que también la economía china crezca más lento y también va a hacer que el mundo crezca menos, ¿no? El principal motor del mundo en los últimos años ha sido el crecimiento chino, ¿no? Que demanda muchos commodities, como veíamos, cemento, acero, demanda soja, alimentos, ¿no? Entonces, bueno, guarda con lo que sucede acá con Evergrande, porque esto puede ayudarnos a comprender qué es lo que va a pasar a futuro en el mundo, ¿no? Y también el precio de los commodities, y esto nos afecta a los argentinos, porque imagínense que si China deja de consumir acero, si China deja de consumir tanto cemento, bueno, y el sector del real estate inmobiliario de China se empieza a desacelerar, bueno, también va a bajar el consumo de soja, de cerdo, de todas las cosas de carne que nosotros exportamos a los chinos. Así que esto para tener en cuenta, que me parece muy importante de ser destacado. Bueno, por otro lado, también noticia internacional tiene que ver con la Fed, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Ayer se conoció los resultados del Comité Federal de Mercado Abierto, es una reunión de la Fed donde determinan, digamos, qué es lo que va a pasar con la política monetaria de Estados Unidos de cara al futuro, ¿no? Y en ese sentido, lo que anunció Jerome Powell, que es el director, el presidente de la Fed, que bueno, dice, si la economía marcha como se espera, la reducción en la compra de activos concluirá a mediados del año próximo. Es decir, que ya están anunciando lo que es el tapering. ¿Qué es el tapering? Es justamente la reducción de los estímulos que lleva adelante el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Cómo lleva adelante esos estímulos? Mediante la compra mensual de activos financieros, tanto hipotecas como bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿cómo impactaría eso en Argentina? Bueno, obviamente que la compra, la disminución en la compra de estos de bonos del Tesoro generaría un aumento en la tasa de interés, y esto genera, digamos, una especie de proceso que se llama flight to quality, es decir, que los inversores que están invirtiendo, que tienen activos colocados en países emergentes, se van a invertir a Estados Unidos porque se sienten más seguros y porque los bonos estos libres de riesgo, que son los que emite Estados Unidos, rinden tiene mayor rentabilidad, ¿no? Y por el otro lado, esto implica un fortalecimiento del dólar que hace bajar los commodities, el precio de los commodities en el mundo. Entonces, bueno, puede también esto, si se da, el tapering, puede generar también un efecto en los precios de los commodities, ¿no? Al igual que lo que comentábamos recién de Evergrande. Bueno, así que eso por el lado de lo que tiene que ver con el mundo en cuanto a lo económico. Vamos a lo que tiene que ver con Argentina. Bueno, como bien decíamos al comienzo, ya se oficializó el aumento del mínimo no imponible para trabajadores, ¿no? Para empleados del sector privado. Bueno, para empleados, ¿no? Del sector privado y público también. ¿Cuál es el nuevo piso de ganancias, ¿no? A partir del cual los asalariados comienzan a pagar el impuesto? Bueno, a partir de ahora es un salario bruto de 175.000 pesos, ¿no? A partir de pasar los 175.000 pesos, bueno, ya se empieza a pagar ganancias. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver esta medida? Bueno, tiene que ver con una cuestión electoralista, de ponerle plata en el bolsillo a la gente, y también de actualizar un poco lo que sucedió a comienzos de año, ¿no? Hace nada más muy poquitos meses se fijó el piso de ganancias en 150.000 pesos brutos para los asalariados. Sin embargo, ¿qué pasó? Como no tuvo en cuenta la inflación que terminó aconteciendo en el año, porque recordemos que el presupuesto nacional estimaba o proyectaba una inflación del 29%, pero la realidad es que la inflación este año va a estar cerca del 50%. Bueno, ¿qué pasó? Que la gente que accedió al beneficio de dejar de pagar impuesto a las ganancias porque tenía un salario bruto menor a los 150.000 pesos, cuando se le actualizó su salario a partir de las paritarias, bueno, comenzó a verse nuevamente incluido en el impuesto a las ganancias, ¿no? Es por eso que ahora se actualizó el piso, para que las mismas personas que habían dejado de pagar el impuesto a las ganancias hace algunos meses, ¿no? Que estamos hablando de 1.267.000 personas, bueno, ahora sigan, digamos, con este beneficio, ¿no? Sigan sin pagar el impuesto a las ganancias. Así que bueno, veremos cómo
cómo evoluciona esto y cómo se va actualizando. Yo creo que la ley está... digamos, contempla una actualización de acuerdo a, no sé si al índice de precios o al RIPTE. Lo cierto es que, bueno, había comenzado ya en un piso muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos cómo se sigue actualizando de cara al futuro. Bueno, después otra noticia tiene que ver con el dólar. Los dólares paralelo, ¿no? Porque el tipo de cambio oficial no tiene grandes movimientos. Lo cierto es que los dólares financieros, que son estos dólares de los cuales uno se puede hacer a través de los mercados financieros, es decir, a partir de la bolsa, hay distintos tipos, ¿no? Tenemos, digamos, los dos más conocidos, los dos posibles, es el dólar MEP y el dólar conta con liqui, ¿no? El contado con liquidación. Ambos funcionan de la misma manera, es decir, uno compra en el mercado financiero un bono que cotiza tanto en pesos o en dólares, ¿no? Lo compra en pesos y después lo vende en dólares. Entonces, indirectamente, uno lo que está haciendo no es comprando el bono, sino lo que está haciendo es comprando dólares, ¿no? Ahora, el contado con liqui se puede hacer no solamente con bonos, sino que también se puede hacer con acciones de empresas. Es decir, se compra una acción de una empresa que cotiza en Argentina y en Nueva York, se la compra en pesos y se la vende en la bolsa de Estados Unidos en dólares, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de estos tipos de dólar financiero? Que lo que es el contado con liquidación con bonos puede ser controlado por el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene la capacidad de comprar bonos y de esta manera arbitra en el mercado financiero y puede generar bajas en la cotización del dólar contado con liqui. Lo que no puede hacer es comprar acciones de empresas, ¿no? Entonces, es como que el dólar conta con liqui que se realiza a través de bonos, no es lo mismo que el dólar conta con liqui que se realiza a través de la compra y venta de acciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el dólar conta con liqui que se hace mediante acciones, ¿no? Mediante la compra de acciones de empresas en pesos y venderlas en dólares, como el Banco Central no lo puede intervenir, se mueve de manera más libre. ¿Y qué estamos viendo? Que el dólar conta con liqui que se hace a partir de acciones, hoy está cotizando los 190 pesos. Es decir, que está muy cercano, digamos, relativamente, al dólar blue, ¿no? Cómo se empieza a ver cómo los dólares que son libres fluyen a otra dinámica que los dólares que son que son regulados, ¿no? Finalmente. Bueno, por otro lado, otra de las noticias tiene que ver con una cuestión que afecta al consumo diario. Bueno, la Cámara de la Indumentaria ha emitido un informe donde dice que los precios de la ropa de primavera son 54% más caros que el año pasado, ¿no? O sea, un aumento del 54% de la ropa de primavera comparada con el año anterior. Con el año pasado, ¿no? Bueno, esto se atribuye a distintos factores, ¿no? Bueno, muchas empresas que han desaparecido en pandemia y que no han vuelto a reabrir, problemas por la escasez de materias primas, porque a los proveedores muchas veces no les venden a quienes fabrican ropa si no se paga de manera adelantada. Bueno, mucha incertidumbre, inflación y bueno, hace que los precios lógicamente suban. Ahora yo cuando veo esta noticia recuerdo un informe que hizo la Fundación Proteger, ¿no? Hace algunos meses, donde indica que del precio que uno paga por una indumentaria en Argentina, el 50,3% son impuestos, ¿no? O sea, la mitad de lo que te sale una prenda cuando vos vas a comprarla en una tienda, la mitad son impuestos. Digo, qué buena forma de bajar el precio. Sería si tuviésemos una carga tributaria normal, de país normal, ¿no? Bueno, a ver, esta es una de las últimas ya, la anteúltima noticia que tenemos en el día de la fecha, y tiene que ver con el impuesto a las ganancias, pero esta vez el impuesto a las ganancias a instrumentos financieros. Bueno, ¿qué pasó? Que a partir de ahora el gobierno definió que las inversiones en fondo común de inversión y fideicomisos financieros en pesos, bueno, van a estar exentos del impuesto a las ganancias, ¿no? Esto obviamente que es para
mejorar y potenciar el mercado financiero en pesos, ¿no? Ahora, los instrumentos que van a ser alcanzados por este beneficio a las ganancias, los fondos y los fideicomisos que van a ser alcanzados por la exención del impuesto a las ganancias en pesos, bueno, no son todos, ¿no? Si son solamente los que van a ser destinados a las siguientes actividades. Bueno, por un lado, la normativa estaría indicando que van a ser aquellos fondos que inviertan en el fomento de inversión productiva, y después también dan algunas actividades específicas, ¿no? Como los sectores productores de bienes y servicios, agropecuarios, ganaderos, forestales, inmobiliarios, telecomunicaciones, energía, logística, y bueno, y también aquellos fondos que inviertan en el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea que los fideicomisos, fondos de inversión en pesos que inviertan en estas actividades, bueno, van a estar exentos, ¿no? del impuesto a las ganancias, ¿no? Ahora digo, esto es una manera, obviamente, de volcar el ahorro de la gente a financiar emprendimientos productivos, a la economía real, ¿no? Y acá me parece que en este sentido, digamos, sería muy interesante algo que mencionamos siempre. O sea, el problema de la falta de crédito de este país es que tenés dos problemas, ¿no? En primer lugar es la inflación, ¿no? O sea, la inflación es la materia prima del mercado financiero, es como es el principal insumo del mercado financiero, es la moneda. Entonces, cuando vos tenés inflación en la moneda, tenés una moneda enferma, y eso contamina todo el sistema financiero. ¿Por qué? Porque no incentiva el ahorro, porque cuando el Estado, a través del Banco Central, regula las tasas de interés, muchas veces estas tasas de interés son negativas y no incentiva a depositar dinero en el banco, el crédito es más caro. Entonces, un problema es el impuesto inflacionario. Y por otro lado, el problema del mercado financiero local y de la falta de crédito es el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque cuando hay déficit fiscal, el gobierno es el que se chupa todo el crédito disponible y no queda crédito para financiar actividades privadas. Entonces, digo, la mejor forma de incentivar el crédito en pesos es a partir de solucionar estos problemas, ¿no? Por un lado, reducir el déficit fiscal, y por el otro lado, bajar la inflación con política monetaria del Banco Central. Bueno, y por último, ayer se dio a conocer un informe del INDEC sobre el intercambio comercial argentino, y se ha batido un récord en el mes de... Bueno, miren, fíjense, las exportaciones argentinas marcaron un récord desde mayo del 2013, ¿no? Bueno, obviamente en agosto, este informe es de agosto, bueno, la balanza comercial ha marcado un superávit de 2.339 millones de dólares. Y las exportaciones en agosto alcanzaron un volumen de 8.093 millones de dólares, y es la cifra más alta desde mayo del 2013. Bueno, y también especifica los principales destinos de las exportaciones argentinas. Nuestros principales socios comerciales son Brasil, China, Estados Unidos, la India, Chile, Vietnam, Países Bajos, que bueno, son nuestros principales socios. Obviamente hay que tener en cuenta que todo este gran desempeño de las exportaciones tiene que ver con un aumento fenomenal en los precios de las commodities, y no es que Argentina se ha vuelto más productivo, no es que las exportaciones han mejorado en términos de productividad, sino que lo que han mejorado sobre todo son los precios internacionales que le han dado este plus a Argentina. Y bueno, veremos si esto se sigue desarrollando de esta manera. Por supuesto que vamos a tener que estar muy atentos a lo que hablamos al principio de la sección económica. ¿Qué va a pasar con China? Si este problema de Evergrande y de la burbuja inmobiliaria va a terminar generando una desaceleración en la economía china y que afecta al mundo. Y por el otro lado, ¿qué hace la Fed con las tasas de interés y con los estímulos monetarios, ¿no? Esto que se llama tapering, que es la reducción de las compras de activos que hace la Fed para nutrir y para fortalecer al mercado financiero. Bueno, dicho esto, terminamos con la agenda económica del día de la fecha. Vamos a una tanda y seguimos con más La Cocina de las Noticias.